soy inocente, por Dios. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos ahora! ¡Dale! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Vamos! Que se llevaron al lumbre cuando se escaparon. ¿Cómo dejaron que pasara eso? Usted es una mujer maravillosa. Y él y yo nos conocemos muy bien. Fuimos novios en la escuela de leyes. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Muy chiquito. Daniel hizo lo mismo que el señor Gregory Jones le hizo a Aida. Él prefirió casarse con la gringa que con esta prieta mexicana. Frida, eso no estaba planeado y lo sabes. Era un muchacho inconsciente haciendo cosas de muchacho inmaduro, estúpido. Un muchacho que tomó una decisión que no me incluía a mí. Es que jamás pensé que fueras tan ambicioso y todo para subir un escalón. ¿Todo esto es verdad? No. ¿Quieres saber la verdad? Yo te la voy a decir. Frida y yo, sí es cierto, teníamos una relación hace mucho tiempo. ¿Ah? Estábamos enamorados. Y como ya lo dije, como un muchacho que no piensa las cosas, tuve mis que veres con Jessica, la mamá de Annie. Salió embarazada y tuve que responder como corresponde. Eso fue lo que pasó. Vicenta, discúlpame, yo no puedo seguir con el caso de Aida. Esto... A ver, no, mija, no mezcles las cosas. Una cosa es su situación personal y otra cosa es Aida, que ya había aceptado que tú fueras la abogada, por favor. Sí, Vicenta, pero esto me rebasa. O sea, por favor, yo no puedo ver a tu marido. Frida, por favor, fue hace mucho tiempo. Eres una profesional, somos adultos. Hay que ser razonable. ¿Razonables de verdad? ¿Quieres que yo sea razonable cuando me dejaste plantada hace 10 años? Ok. ¿Si te divorciaste de Jessica para casarte con Vicenta o eres bigamo? A Jessica, a mi padre y a mi hija, los mataron hace más de 5 años. ¿Estás listo para morirte, pero? ¿Estás listo? Gallo. Suéltame, chava. ¡Eric! ¡Eric! No, todavía, Necesitamos que este güey diga todo lo que sabe. Una vez que suelte la sopa, tú puedes hacer con él lo que tú quieras, te lo juro. ¿Dónde está el rancho del Indio Amaro? No sé. Te hice una pregunta. ¿Dónde está el rancho? No sé. ¡No nos veas la cara, Si no quieres hablar, yo mismo me encargo de quitarte la lengua para que no vuelvas a decir una palabra. No sé, entramos, salimos encapuchados. Eso no tiene sentido, Ustedes entran como Pedro por su casa. Se llegaron a un punto cercano. Ahí es donde me agarraron. Conozco al único güey que aparte del Indio Amaro sabe la localización exacta del rancho. Es en el Tecolote. Y ese cabrón te la trae jurada porque le pegaste un plomazo cuando se estaban pelando del rancho de Juárez. Ese el que encabezó el ataque es hijo de la ch... Sí, chavita, no lo matamos por algo, mijo, porque ese perro es el que nos va a llevar con el Indio Amaro. ¿Por qué tanta risa, ¿Algo que quieras compartir? El Indio Amaro ya no es el patrón. Es un sirviente de otro patrón. Yo no quise... Discúlpame, se me fue la lengua. A mi familia los mataron los narcos hace varios años, por venganza. Solo sobrevivimos mi madre y yo. ¿De eso no te enteraste? Porque también salió en las noticias. No. No. A ver, ya, ¿sí? Miren, yo siento mucho que se hayan reencontrado de esta manera, pero lo que a mí me importa ahorita es el caso de Aida y de Juan Pablito. Vicenta tiene toda la razón. O sea, creo que... ¿Qué haces? Nada, buscándoles un nuevo abogado para el caso. Frida, de verdad. Esta historia pasó hace mucho tiempo. Eres una profesional. Tú fuiste la que me pidió que me alejara de tu vida, ¿te acuerdas? Sí te lo dije. Porque tú me dijiste que me querías como una amiga. Y ella tenía muchísimos amigos. A ver, yo siento mucho todo lo que está pasando, ¿sí? Sé que tienen mucha historia que contarse y mucho que reclamarse, pero por favor, Frida, eres una buena abogada que lucha hasta el final y no has perdido ningún caso, no nos dejes. Por favor. ¿Por qué será, fíjate, que todo mundo se da cuenta de lo importante que soy para Eric?
menos el propio Eric. No, no creo que sea eso. Simplemente la política. Ya sabe usted cómo es esto. Ahora ha endurecido todo. Tiene más discursos, más ruedas de prensa, más fotografías. En síntesis, está mucho más presionado. La Ay, presión. sí, la presión, le afecta tanto a la presión. Incluso en su capacidad de hombre, ¿sí me entiendes? Bueno, claro que le entiendo. Pero creo que es normal que pase eso en estos momentos. Yo creo que dentro de poco él va a ser presidente municipal. Ustedes dos van a poder disfrutar de su matrimonio sin problemas. No. Hace mucho que no sé de eso. Siempre hay algo que nos hace sombra y no podemos disfrutar. Hace mucho que no estoy con un hombre como se debe, ¿sabes? Como se debe disfrutar verdaderamente. Oye, no, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Que no eres gay? ¿Qué están haciendo mi alvarito? ¿Será que ya está dormido? ¿Qué horas son? A esta hora debe estar pegado viendo las comiquitas. Ay, tan lindo, mi muchachito. ¿Saben qué, muchachas? Acabo de decidir que las tres vamos a salir de acá. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a salir de esta, se los prometo, muchachas. No, mira, amiga, te entiendo muy bien por todo lo que estás pasando. De hecho, si conmigo jugaran así con dos mujeres a la vez, pues a lo mejor el cabrón ya no viviría como para contarlo, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con Jones y Aida. Mira, mija, vamos muy avanzadas en el caso, por favor. Tenemos que hacer que caigan los Jones y su esposa. Tú sabes cómo maltratan a los migrantes y que a Aida le logren dar su visa. Por favor, no mezcles lo de Daniel con lo que está pasando ahorita. Te lo repito. Me da mucho pesar lo que tuviste que pasar por mi culpa. Pero hay que separar las cosas. Yo estoy dispuesto a dejarlo pasar y enfocarnos en ayudar a Aida. Sería el colmo que tú me tuvieras rencor. Ya los escuché a los dos y, Vicenta, no voy a abandonar el caso. ¿Okay? Pues muchas gracias, mija. De verdad, muchas gracias. Gracias. Nada más te voy a decir una cosa. No quiero tratar con tu marido, por favor. No te preocupes. Este señor se va a quedar bien calladito, guardadito y sin meter la pata en el ice, ¿verdad? No va a tener nada que ver con el caso de Aida. Pues agradezco que nos sigas apoyando. Con gusto. Con permiso. Baby, ¿podemos hablar? Mira. Dentro de la Quiero que- oficina de Frida, yo no quise hacer ningún escándalo. Pero ¿me puedes explicar cómo está esa fregadera de que anduviste con dos viejas a la vez? ¿Quién es el nuevo jefe del cártel de Tijuana? Que a nadie se le ocurra decir mi nombre. Ante el mundo, el indio Amaro sigue siendo el rey. A ver, Pedro, ¿quién es el nuevo patrón? ¿Quién es el nuevo capo? Si Lumbre sabe lo que le conviene, no abrir la boca. No te confíes, Romero. Ey, patrón mío. Cuando hablé con el señor Romero, con más respetico, ¿no? Estoy hablando con la cabeza, no con la cola. Y lo que quiero decir es que ese güey nomás vio burro y quiso viaje. Así me pasó a mí. Vio la oportunidad y me traicionó. No hay nadie. El indio Amaro es el mero, mero. Pues yo no te creo, ¿cómo la ves? ¿Por qué me dijiste lo contrario entonces? No, pues para fregar. ¿Para fregar? ¿Sabes qué está haciendo este ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Nos está confundiendo, nos está diciendo mentiras, está inventando un fantasma. Un patrón fantasma es lo que está inventándose para proteger al indio Amaro. Dense cuenta. ¿Y si está diciendo la verdad? No, me boté. Estamos hablando
del Indio Amaro, el jefe del cártel de los tijuanos. Ese vato, ¿para quién más va a trabajar, Dígame, para el diablo solamente, y hasta el diablo se la haría de pedo, güey. Arren el rollo. Amaro, ¿vos sabes ganarte la lealtad de tu gente? Te voy a explicar. Tienes que entender que tu gente, tus escoltas, son como animalitos, como mascotas. Si se portan bien, uno les da su galletica, un periquito que les gusta. Ellos te lo agradecen. Hasta la colita te mueven. Pero si se portan mal, como dejar escapar un enemigo vital, hay que castigarlos. No, patrón, por favor. Le juro que no vuelve a pasar. Ah, sí. De eso estoy seguro. Estás muerto. Muerto. Si no te dejas de tarugadas, cabrón. Dime, ¿quién es el nuevo patrón? ¿Quién es el nuevo patrón del Indio Amaro? ¿Tengo o no tengo tu lealtad por siempre? Sí, patrón. Fácil. No, es que, perdóname, pero es que cómo te vistes y cómo hablas todo propio y tus modales, y que nunca tienes una mujer a tu lado, perdón, pero pensé que eras gay. No, a ver, eso se debe a que ninguna mujer aguantaría mi ritmo de trabajo. Yo viajo por todo el mundo con candidatos en la política. Por eso no tengo una mujer a mi lado, solo por eso, Josefina. Ay, no, bueno, yo hasta llegué a pensar que te gustaba mi marido. Qué absurdo. ¿Sabes, Josefina? Lo que tú necesitas es alguien que te dé toda su atención, todo su cariño. Si tú me permites, yo podría ser ese alguien. No. No te equivoques. Yo amo a mi marido. Y una cosa es que haya confesado todo esto porque creo que eres... Y otra muy distinta a que te esté dando entrada para algo más. Siendo así, lamento mucho esta equivocación, esta confusión, señora. Esto nunca pasó. Ay, qué estúpido. ¿Sabes qué? No me molesta que hayas andado con Frida, no. Por mí hubieras tenido 1, 2, 10 novias, las que quisieras. Lo que no entiendo es por qué te pones así entonces conmigo, con Romero, porque a mí ahí sí se me revuelve el estómago. No confunda las cosas. No, pues no. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, muy exacto, diferente. porque tú te pones celoso cada que yo hablo de Romero. ¿Celoso? O sea, ¿crees que lo que me pasan son celos? Entonces, ¿qué son, estás mijo? entendiendo No, nada, el que no está entendiendo aquí eres tú. Cuando Romero me besó, porque él me besó, no, yo lo besé. No me voy a callar, hombre. Entonces ahí sí te pones bien loquito, pero yo sí tengo que meterme en una oficina y enterarme que andabas con no sé quién y luego con no sé cuántos, y entonces ahí se hizo un cruzadero y ahora no se puede ni ver. No, mijo, estás muy equivocado y sabes que no lo voy a tolerar. Ya basta, Daniel. De ahora en adelante te me vas derechito y por la línea y me dices todo de tu pasado porque no voy a verle la cara a alguien para que me explique las cosas. Y yo no soy celosa, esa es la gran diferencia. No me gusta hacer estos panchos como si yo fuera de preparatoria. ¿Y sabes qué? Ya no quiero hablar. Así es que nos trepamos en la troca y más te vale que me pongas una música bonita para que a mí se me despeje esta cholla. ¡Vamos! Telemundo, enemigo
Código Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.